En la República Dominicana, uno de los elementos clave que los consumidores le dan mucho seguimiento es la variación de los precios. Y esa variación de los precios hemos visto que pues, se ha colocado, aunque en una trayectoria donde con relación al pico que se había registrado, hay una tendencia hacia la baja. No obstante, todavía sigue siendo una tasa de inflación que está por encima de la meta. En el caso de República Dominicana, la meta es 4% más menos uno, es decir, que va de 3 a 5%. Lo que se vio en el mes de diciembre es que los precios se incrementaron de algunos productos alimenticios que influyeron sobre la tasa de inflación. Esos productos, hay algunos como plátano, huevos, que uno pudiera pensar, mira, ¿qué ha sucedido con ese tipo de productos? ¿Es que ha habido un aumento de la demanda o es que ha habido una caída de la oferta? Si nos vamos al caso de los huevos, lo que se ha registrado es una situación en la cual hubo, de acuerdo a información proveniente del Ministerio de Agricultura, es que hubo una desaceleración de la producción de huevos y ante la demanda, tanto la demanda en territorio dominicano como el exterior, principalmente de Haití, pues esto generó una presión sobre los precios de los huevos que cuando se incluye dentro del índice de precio del consumidor, pues tiende a empujar hacia arriba ese índice y por lo tanto a evitar que la inflación se reduzca tan rápido como quisieran las autoridades monetarias. Recuerden que las autoridades monetarias son las responsables de reducir la tasa de inflación y esa tasa de inflación se calcula en base a la variación de un determinado índice de precios al consumidor y ese índice de precios al consumidor está relacionado con un conjunto de artículos y ese conjunto de artículos se calcula lo que es la variación de los precios que se adopta y se levanta mediante una encuesta y calculando esa variación se puede decir, bueno, cuál es finalmente la variación del índice de precio del consumidor o lo que es la tasa de inflación. Bien, si aumenta el precio, por ejemplo, de los huevos, pues eso presiona hacia arriba la tasa de inflación y evita que siga disminuyendo al ritmo que quisieran las autoridades monetarias. Lo mismo pasa con el plátano. Lo mismo pasa con el plátano. Si hay, por ejemplo, un tornado, si hay mucha lluvia, si hay una reducción de la producción en un determinado momento, dada la demanda, pues esto hace que inmediatamente haya una situación en la cual aumentan los precios. Y ahí vimos precios que, por ejemplo, esta semana yo vi en el mercado nuevo de la Duarte, estaban hablando de que la unidad estaba en 18 pesos, pero eso es en el mercado. Si usted se va a, y ya estaban diciendo que había bajado el precio. Si usted se va a un supermercado o a muchos lugares de abastecimiento, un colmado, usted puede encontrar que estaba en 25 hasta 30 pesos llegó a estar el plátano. 25 pesos la unidad de un plátano es un golpe duro. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que es el patrón de consumo del dominicano, óiganme, aquí la cantidad de plátano que se come es algo diario, es algo verdaderamente espectacular. Aquí es casi un plátano por persona. Oigan bien, casi un plátano por persona al día. Igual que los huevos, casi un huevo por persona al día. O sea, si quitamos los chiquitos, toca uno por persona. Entonces, obviamente que eso lo que significa es que si hay una caída de la oferta en un determinado momento de plátanos, eso hace que inmediatamente suba el precio. Si el precio sube, por ejemplo, de 15 pesos a 30 pesos, y eso se toma en consideración el peso que tiene en lo que es la estructura de consumo del dominicano, pues esto hace que aumente el índice de precio al consumidor. Entonces tienen que caer otros elementos para poder entonces reducir la tasa de inflación. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Ante esto, ¿cómo el gobierno actuó? Bueno, ya ustedes saben, el Banco Central trata en términos generales de reducir la inflación. ¿Cómo? Con su política monetaria, subiendo la tasa de interés, quita presión a la demanda de bienes y servicios y al quitarle presión a la demanda de bienes y servicios tiende a reducir la tasa de inflación. Eso en términos generales. Él no entra si es plátano, si es huevo, no, no, no. Simplemente en términos generales, sube la tasa de interés, cae la demanda agregada, cae la inversión, por ejemplo, se desacelera el consumo y eso le quita presión a los precios y se desacelera la inflación. Ahora, cuando hay una situación donde hay una caída de la producción de plátano, una caída de la producción de huevos,
o de cualquier otro producto agropecuario que esté descendiendo la oferta dada la demanda, pues esto hace que, obviamente, estemos ante una situación que presiona hacia arriba los precios. En el caso de los huevos, ¿qué decidió el gobierno? Bueno, el gobierno decidió, o vamos a ponerlo de esta forma, el Ministerio de Agricultura, el ministro de Agricultura fue que lo dijo, que dio a conocer esa medida, decidió suspender las exportaciones de huevos. Aquí se exporta fundamentalmente a Haití. Dicen que se exporta algo a Cuba, dicen que se exporta algo a las islas, pero Haití es el mercado. Haití es el mercado de exportación de huevos de la República Dominicana. Entonces, la suspensión lo que significa es que no se exporta huevos a Haití. Cuando yo vi esa medida, yo digo, bueno, ¿qué significa esto? Si uno hace el análisis, con una curva de oferta, demanda, donde tiene dos países, un país que es el exportador, República Dominicana, un país que es el importador, República Dominicana, uno pone el precio de equilibrio de los huevos y dice, ok, ahora lo que voy a hacer es suspender totalmente. No es ni siquiera poner una cuota, es suspender totalmente las exportaciones. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, si uno toma y hace el análisis, nos damos cuenta de que al suspender las exportaciones, lo que hay es una reducción de la demanda. Si, por ejemplo, hay 8 millones de huevos que se demanda por día, más uno que se exporta hacia Haití, vamos a suponer que usted quita ese uno. Si usted quita ese millón de huevos que se iba hacia Haití, pues eso significa que se queda acá ese millón de huevos y dada ese aumento de oferta artificial y transitorio, porque esto es supuestamente una medida por 15 días, pues esto hace que, dada la demanda, el aumentar la oferta, tienda a bajar el precio. Y usted dice, pero eso beneficia al consumidor. Claro que lo beneficia. Claro que hay un beneficio para el consumidor en el corto plazo. En el corto plazo hay un beneficio al consumidor. Y eso usted lo puede analizar y esto es simplemente un análisis microeconómico básico parcial. Hay con esa medida una reducción del precio de los huevos y tiende a beneficiar al consumidor dominicano. El consumidor acá, porque no voy a decir que es dominicano porque todo el que vive acá se va a beneficiar, sea dominicano, sea un turista canadiense, sea un turista norteamericano, sea un turista europeo, sea un turista de donde sea, o sea un haitiano que vive acá, sea un turco que vive acá, sea quien sea, va a beneficiarse de la reducción del precio de los huevos. Bien, primer elemento. Vámonos ahora al productor. ¿Qué sucede con el productor? Pues con el productor lo que sucede es que le va a reducir su nivel de beneficio. Hay una reducción del nivel de beneficio porque dada su estructura de costos, como va a tener que vender a un precio de equilibrio ahora menor, pues esto hace que el nivel de beneficio se le reduzca. Eso es lo que se conoce como excedente del consumidor, excedente del productor. Aumenta el excedente del consumidor o beneficio para el consumidor y se reduce el excedente del productor o el beneficio para el productor se reduce. Entonces, ya ahí tenemos dos efectos. Beneficia al consumidor, la medida de agricultura, perjudica al productor. ¿Qué significa que se perjudica al productor? Eso significa que si hay una situación, por ejemplo, de que le puede afectar muy negativamente y ellos deciden no mantenerse en el mercado, asumiendo que fuera más de 15 días, porque 15 días no va a provocar esto, pero asumiendo que fuera algo tan terrible que uno dijera, bueno, ante esto, ¿qué pudiera suceder? Pudiera haber una caída definitiva, permanente de la oferta. Y esa caída definitiva, permanente de la oferta, porque hay quiebra de negocios, productores avícolas, por ejemplo, que quiebren. No es que estoy diciendo que vayan a quebrar ahora, porque esto es solamente 15 días, pero que vayan a que quiebren, pues esto entonces perjudicaría al consumidor en el mediano y largo plazo. Entonces, por eso decía, si hacemos un análisis parcial, en el corto plazo se beneficia al consumidor, se perjudica al productor, pero si hacemos un análisis dinámico que tome en cuenta lo que pudiera suceder posteriormente, pudiera perjudicarse también al consumidor si hay una caída de la producción nacional. Eso por una parte. Luego vámonos ya a quién es el que realmente es el gran perjudicado con esa medida del Ministerio de Agricultura, de Limber Cruz, el ministro de Agricultura. ¿Quién es el que más se perjudica? Miren, quien más se perjudica es el consumidor que vive en el territorio haitiano. ¿Por qué digo esto? Porque ese va a tener no solamente un aumento de precio de los huevos, sino que va a haber un desabastecimiento brutal en Haití. Y recuerden que estamos hablando del país más pobre del hemisferio. Estamos hablando del país que tiene los huevos como principal fuente de proteína animal. Oigan bien,
los huevos. Es la principal fuente de proteína animal que tienen los haitianos. Entonces, si usted le hace y le aplica esta medida, lo que está haciendo es provocándole un desabastecimiento y un aumento significativo del precio de los huevos. Usted me dirá, bueno, ¿qué va a suceder entonces? ¿Ellos lo van a comprar de otro lugar? Pudiera ser que al final el productor dominicano pierda el mercado haitiano, pudiera ser, o sencillamente pudiera ser que los haitianos decidan pues venir de alguna forma por la frontera, que es una frontera sumamente porosa, y vengan a buscar los huevos. O que haya dominicanos que decidan, porque esa frontera es porosa, trasladarle los huevos allá de forma de contrabando. Pero obviamente, ¿será el mismo precio que existía antes de la medida? No, será un precio mayor, mucho mayor. ¿Perjudicará a los haitianos? Claro que sí. Claro, tendrán los huevos, pero va a ser mucho más caro. ¿Y qué significa un deterioro del nivel de bienestar de los haitianos por esa medida? Si hago el análisis de equilibrio general, eso significa que tengo que tomar en cuenta de que habrá un movimiento hacia el territorio dominicano de los haitianos. Porque si Haití experimenta, si sufre un deterioro en su calidad de vida, ¿hacia dónde van a ir los haitianos? ¿Creen que ustedes que van a ir hacia Cuba, que van a ir hacia Estados Unidos? ¿Qué le queda más fácil a los haitianos? Moverse hacia República Dominicana. Entonces, a República Dominicana le interesa sobremanera que Haití mejore sus condiciones de vida. Entonces, esa medida de prohibición o suspensión de las exportaciones de huevos hacia el territorio haitiano es un gran error, un gran error. Afortunadamente, esta semana se dijo que esa medida solamente iba a durar 15 días. Yo lo hubiese suspendido inmediatamente, reconociendo mi error. Lo hubiese suspendido inmediatamente. En el Palacio se reunieron los productores con el gobierno y dijeron que van a colocar los huevos, que van a aumentar la producción y que lo van a colocar a menor precio. Óigame, eso era lo que había que conseguir con los productores. No había que tomar una medida como esa, que es un mal mensaje en nuestras relaciones con Haití, que está buscando cualquier cosa siempre para acusar a República Dominicana de que quiere deteriorar su nivel de bienestar. Entonces, no era aconsejable. Yo no sé quién recomendó esa medida al Ministerio de Agricultura. Si hubiesen hecho el análisis, se dan cuenta de que sube en el corto plazo el beneficio del consumidor, perjudica muchísimo al productor, se crea una ineficiencia que es una pérdida irrecuperable de eficiencia que existe siempre, siempre que usted pone este tipo de medidas, siempre hay una pérdida de eficiencia. Es decir, hay una parte de recursos de la sociedad que se pierde con esta medida. Y por último, quien más se perjudica, si incluimos en el análisis a el otro país, que en este caso es Haití, quien más se perjudica son los haitianos que viven en ese territorio, porque los que viven acá no se van a perjudicar, porque eso van a seguir comiendo huevos y lo van a comer a menor precio. Pero el que vive allá, ¿qué va a hacer? O lo va a contrabandear o sencillamente va a venir a comérselo aquí, a esta parte de la isla. Entonces, fíjense cómo si hacemos el análisis de equilibrio parcial y lo complementamos con el de equilibrio general, nos damos cuenta de que esa fue una medida errada. Afortunadamente, las autoridades echaron para atrás la medida, dijeron, miren, ya ha pasado más de la mitad del periodo, por lo tanto 15 días ya va a terminar y a partir de ahí se comprometen los productores a aumentar la cantidad de huevos y a reducir el precio. Eso era lo que había que hacer desde el principio. Tomar medidas y hay una entrada, y se la voy a enseñar aquí, hay una entrada, medidas para un abastecimiento óptimo de huevos, donde yo le digo al final que lo que había, y esta fue una entrada antes de que tomara la medida de echarlo hacia anterior, y digo esto, visto lo anterior, después que analizo todo lo que va a suceder con el consumidor, el productor y el consumidor haitiano, visto lo anterior, recomiendo al gobierno que, si quiere reducir el precio del huevo en el mercado nacional de forma permanente, adopte medidas que mejoren la capacidad productiva, la eficiencia y la productividad del sector avícola dominicano. Así se supliría de manera óptima la demanda total, tanto la del mercado nacional como la del haitiano e islas del Caribe, sin que nadie salga perjudicado. Eso es lo que había que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y ojalá que sea lo que se siga haciendo y que no se vuelva a tomar este tipo de medidas de restricción del comercio, que son medidas realmente sumamente ineficientes. Espero que los economistas del Ministerio de Economía la próxima vez le ayuden a Agricultura a tomar decisiones que sean lo mejor, tanto para República Dominicana como para Haití.
Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.